Buenos días, niños, espero que se encuentren bien. Espero que esta semana haya sido muy bendecida, muy buena parte de Dios hacia sus vidas y que hayan podido estar en plena comunión con Él durante todos estos días de la semana. Estoy muy agradecido por los mensajes que algunos dejan, por interno, por las reuniones que hemos tenido en Zoom. Bueno, solo hemos tenido una. Aguanto que yo grabé este video, pero tengo la fe de que mañana participaron más. Y aunque hayan participado los mismos que participamos la semana pasada, igualmente les doy gracias por haber dedicado ese rato a poder conversar y compartir más de la palabra. No sé si recuerdan que la semana pasada partimos un tema bien interesante, el cual tenía que ver con Hebreos 11, que tenía que ver con los héroes de la fe, para el cual yo me puse, en verdad, de fondo, me puse un museo. ¿Por qué? Porque esto es muchos lo denominan como el Museo de la Fe. ¿Por qué? Porque, digamos, se nos muestran muchos ejemplos de personas a quien seguir. Ejemplos de fe o ejemplos de personas, porque muchos de ellos tuvieron errores, incluso la Biblia no nos la oculta, tuvieron errores, pero igualmente son estandartes, ejemplos de la fe. No sé si recuerdan cuál fue el personaje que vimos la semana pasada, ¿no? Sí, Abel, fue Abel. Pues bueno, para ver el personaje que vamos a ver hoy día, tengo que explicarles un concepto. No sé si ustedes saben lo que es una cronología. Bueno, si no lo saben, lo voy a explicar. Eh, mm, Creo que en verdad, con esto... Bueno, yo solo tengo 20 años, pero creo que con esto se me va a caer un poco el carnet. Porque dudo que, por ejemplo, Juliana, Diego, no sé, Aitza, hayan visto estas películas porque en verdad son más viejos que ellas. Las últimas no, pero por ejemplo Star Wars, no sé si la conocen. Como les decía del ejemplo. Por ejemplo, para ver estas películas tienes dos órdenes. El orden original, que es según el año en que salió, ¿ya? Y el otro sería el orden cronológico. Este refiere a que uno tendría que verlo según el tiempo que transcurre dentro de la película. Porque dentro de la película ocurre en cierto año, en cierto momento dentro de la historia. Por eso tenemos que la 1, 2 y 3 salieron por los 2000, 90, 2000. Que después tendríamos que la 4, 5 y 6 salió por los 80, antes que las primeras 3. Y luego tendríamos estas nuevas de Disney que salieron ahora hace muy poco. Entonces a esto refiere este orden cronológico. Refiere a ordenar, agrupar en una línea de tiempo, en algo. Sí, en una línea de tiempo. Eh, Diferentes sucesos según cuándo ocurrieron. Claro, tenemos estas dos formas de ordenarlo, como les digo, según el año en que salieron las películas, o también otro orden según los años en que ocurre la historia. Y esto sería una cronología. Hacer un orden según los años que sucedieron los diferentes sucesos o eventos. Bueno, y ya teniendo en cuenta que es una cronología, ahora es hora de explicarles otro concepto. No crean que estoy haciendo tiempo o algo, pero en verdad es que esto es muy importante para entender al personaje que vamos a ver. Después de haber entendido lo que era esta cronología, ahora no sé si ustedes saben lo que es una genealogía. Bueno, una genealogía es como una cronología, pero de familia, de personas. No sé si ustedes saben lo que es un árbol familiar, árbol genealógico. Eh, una genealogía parte de una persona y cuenta sus años, sus hijos, y va contando la vida de su descendencia a través de esta forma. De que Juanito vivió 20 años, a los 25 años tuvo a Pedrito, Juan murió a los 80 años después, Pedrito a los 33 tuvo a Sergio, y así. La genealogía generalmente siempre nos dicen nombres, fechas. No nos aporta muchas más cosas que esto. ¿Por qué les hablo de esto? Pues porque para ver este personaje que nos toca esta semana estudiar, se encuentra en una genealogía. Y usted me dice, va Pablo, pero si me acaba de decir que una genealogía no aporta mayor dato que aparte de, no sé, cuánto vivió o cómo se llamaba su hijo o su padre. Pues sí, y esto es lo muy interesante de este personaje. Porque encontrándose en una genealogía nos cuenta mucho.
Vamos a Génesis capítulo 5. Esto se encuadra después de que Abel haya muerto por las manos de Caín. Se nos cuenta que Adán tuvo otro hijo llamado Set, y desde él nos empiezan a contar esta genealogía, esta historia, este registro de familias de Adán, de Set y todos esos descendientes. Génesis capítulo 5, versículo 18. Cuando Jared tenía 172 años, fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Jared vivió 972 años después y murió. Si ustedes leen el capítulo 5 completo, hacia arriba, van a ver que en verdad dice: Adán vivió esto, tuvo esto, este hijo, murió esto, y así van a ver que esta es la tónica. No dice tal, vivió tanto, tuvo este hijo, después de que tuvo este hijo, vivió tantos años, en total vivió esto. Se nos va ese hijo, y así, hasta que llegamos a este Enoc. Que sí, por si se van deduciendo, va a ser Enoc del que hablamos, porque Jared ya murió. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Este personaje llamado Enoc, que vamos a estudiar, que aparece en Génesis, que no es un personaje ficticio, no es un personaje como el de la película que yo recién les comenté, no, es un personaje que la Biblia nos habla y que después se cita en el Nuevo Testamento, por lo que en verdad hay una veracidad en su existencia, en lo que se nos dice desde el Génesis. ¿Qué ocurre con él? Se nos dice que él, a la edad de los 60 y tantos años, 65 si no mal recuerdo, tuvo un hijo llamado Matusalén. Luego de tener este hijo, se nos nombra que él estuvo íntimamente con Dios. La Reina Valera nos habla de que él caminó con Dios, que él le agradó a Dios. Hay algo interesante en destacar en este Enoc. ¿Por qué? Porque uno dice, wow, y vivió 365 años, que es mucho. La gente en estos tiempos apenas vive con mucho 100. Y en verdad eso es como noticia. Uno vive 70, 80, 90. 100 ya es cuando es noticia. Pero él vivió 365 años. ¡Wow! Pero claro, si uno sigue leyendo ve que los demás han vivido 900 y algo. Uno ve que Matusalén vivió mucho más. Fue el personaje que más ha vivido en la Biblia. El hijo de Enoc. ¿Y cuánto vivió Enoc? 365 años. ¿Por qué murió tan joven? ¿Tan joven? Bueno, no es que muriera joven, porque literal no era joven, y porque no murió. Él no murió. Muchas veces uno dice, no, lo único que tiene seguro en la vida es la muerte. No, Enoc no murió. Enoc fue llevado por Dios. Enoc tenía una relación tan estrecha, tan íntima, caminaba tan de cerca con Dios, que Dios se lo llevó al cielo. Él no vio la muerte. Él no pasó por ese calvario de sufrir. Él a los 365 años se fue con Dios. Y bueno, uno dice, ¿y por qué Dios lo tomó a él? ¿Por qué se fue? Pues bueno, porque él, a diferencia de su generación, del mundo donde él vivía, él decidió tener una relación con Dios, estar íntimamente ligado a él. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, porque acá nos lo dice, que después de que naciera Matusalén, él, después que naciera Matusalén, él empezó a tener una relación íntima con Dios. Y bueno, ya, puedo tener una relación íntima con Dios, como les digo. Y ustedes van a decir, ya, pero Pablo, ¿cómo tú sabes que la generación de Enoc no era buena?
¿Cómo sabes que en verdad todos eran buenos, pero en verdad Enoch era más bueno que los buenos? Pues bueno, porque la misma Biblia nos lo dice. Ya, ahora usted me la... Pero Pablo, acabamos de leer acá. Acá en verdad después dice que Enoch se va y nos sigue hablando de Matusalén. ¿Dónde me dices que habla esto? Pues bueno, si nosotros nos vamos al libro de Judas, 14, 15, por ahí, libro de Judas, digo 14, 15, no porque sea capítulo 14, versículo 15, sino porque si no sabían, el libro de Judas es un capítulo, entonces, es decir, el 1, 14, 15 es lo mismo que decir 14, 15, porque es un único capítulo. Se nos dice, Enoc, que vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar el juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Enoc se levantó dentro de una generación, dentro de un mundo que era impío, que era malvado, que no le tenía respeto a Dios. De hecho, uno de los que está cerca de Enoch viviendo con él, a uno de los que él le profetizó, fue a un pariente suyo, que fue uno de los descendientes de Caín. Y que se nos muestra en el capítulo 4, en el versículo 23, que es un Lamec. Después hay otro Lamec, pero este es un Lamec diferente por si acaso, no vayan a tener esta confusión. Cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, escúchenme esposa de Lamec, maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mata a mí será castigado 70 veces 7. Tenemos a un Lamec, a un descendiente de Caín, el cual tenía tan interiorizado el pecado que primero, teniendo más de una esposa, practicando la poligamia, él se complacía en decir, oye, yo maté a alguien, oye, yo maté a un joven, le arranqué la vida, oye, ja, y no me importa, lo volvería a matar, yo iría y lo mataría. Ese era el pensamiento del mundo, de la sociedad en donde vivía Enoch. Teníamos este Lamec, que era como su pariente lejano, porque Set era hermano de Caín. Entonces, son descendientes, son parientes. Tenemos estas dos caras. Tenemos a este Lamec que se gozaba en haber matado gente, en ser un asesino. Y tenemos a este Enoch que predicaba a esta generación perversa, a esta generación que iba a venir un juicio y que tenían que ver sus acciones, que tenían que reflexionar sobre estas, porque ellos estaban haciendo lo incorrecto ante los ojos de Dios. Tenemos a este Enoch que se paró frente a todos, había todo un mundo diciendo, oye, ¿sabes qué? No sigamos a Dios, oye, ¿sabes qué? No le obedezcamos, copiemos nomás, no pesquemos las clases por Zoom que nos hacen en el colegio, burlémonos de la profe por no saber usar el computador, hagamos lo malo. Hubo un Enoch que se paró y dijo, oye, no, Dios no va a dejar estas cosas impunes, no va a dejar estas cosas sin pagar. Oye, no, Dios no va a dejar las cosas así. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Dios va a venir con su juicio. Tenemos que ponernos a cuentas con Él. Este Enoch, que caminó con Dios más de 300 años. 300 años de una relación genuina con Jehová, con Dios, nuestro Señor. Y bueno, ¿por qué estamos viendo este personaje? Pues porque en el libro de Hebreos 11, como hemos estado diciendo, Hebreos 11 nos dice que fue por la fe Enoch, ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Pues
antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Acá se nos habla de que en verdad Enoc era conocido como alguien que agradaba a Dios. Y como él agradaba a Dios, era porque era un hombre de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, a pesar de la sociedad en que nos estábamos chicos, a pesar de que nuestros compañeros, nuestros amigos digan lo contrario, debemos creer que Dios existe. Y debemos creer que Él está feliz de lo que lo buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entendamos esto, chicos. Enoc no vio la muerte porque tenía una fe en Dios. Una fe que lo hacía famoso en su contexto, en su generación. Claro, no lo pescaron mucho. Créanme, no lo pescaron mucho. Pero estuvo 300 años. 300 años sin ser pescado. Bueno, eso creo que uno lo escuchará por aquí y por allá. Tal vez su hijo Matusalén. Después, tal vez su nieto Lamec. Y después, tal vez otro descendiente. Un tal Noé. No sé si usted lo conocerá, un tal Noé, lo escuchó de él. Pero bueno, eso va a ser algo que vamos a ver otro día. Estuvo 300 años. ¿Por qué? Porque él tenía fe, tenía esta convicción. Porque él quería agradar a Dios. Porque él sabía que eso era lo correcto. Y no tanto por el juicio. No tanto porque iba a venir la cosa mala. No porque iba a venir el castigo. Sino porque él entendía que Dios nos ama. Él entendía, al tener esta relación con Dios, esta relación que a veces nuestros amigos, nuestros compañeros no entienden, porque no la han vivido. Por eso nosotros a veces también tenemos que ser buenos con nuestros compañeros que no creen en Dios, en Cristo, porque así ellos van a poder conocer a Dios. Porque con nuestro testimonio ellos van a decir, ah, mira, ellos creen en Dios y ellos están cercanos a Dios, yo quiero ser como Él. Ah, mira, ellos son ejemplos para ser cristianos. Ellos son de mi edad, yo también entonces puedo ser cristiano. Enoc fue conocido como alguien que le agradaba a Dios. Y según nos dice acá, porque tenía una fe que lo respaldaba. Y porque también tenía una prédica. Así que chicos, si queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe. No importa lo que pasa en el mundo, no importa lo que esté pasando, esta fe tiene que ser una convicción de lo que aún no pasa, de lo que no vemos. Una certeza. Entonces, chicos, les insto a ser esa voz que habla en medio de una generación corrupta, que habla en medio de una generación, de un mundo que está tal vez encerrado, con miedo, con angustia, con ansiedad. Que hablen en esta generación, pero hablen del amor y mensaje de nuestro Señor Jesús. Que ustedes agraden a Dios. ¿Por qué? Porque tienen una fe grandísima. No saben cuán feliz me harían de yo poder ver en el futuro más grande, ver que ustedes tienen esta reputación de agradar a Dios, así como no la tenía. Y bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me pueden hablar por interno. Y nos estaríamos despidiendo. Espero que Dios les bendiga mucho esta semana, que puedan descansar. Nos vemos. Adiós.